Muchas bendiciones, soy tu hermano Héctor Pérez. Hoy quiero bendecirte con esta palabra, con esta enseñanza, la cual he titulado La mujer y el ministerio según Pablo. Vamos a estudiar lo que el maestro, el apóstol Pablo, nos ha escrito en sus cartas concerniente a la mujer y el ministerio. Sabemos que este tema de la mujer y el ministerio es un tema que causa mucha controversia. Unos afirman que sí puede estar en el ministerio, otros afirman que no. Entonces, no queremos llegar a una discusión si puede o no puede. Lo que queremos es estudiar la Biblia con respecto a este tema. Si estás de acuerdo, bien haces. Y si no estás de acuerdo, también bien haces. Cada uno como el Señor lo ha llamado. Entonces, acá vamos a tomar en consideración algunos versículos concernientes a Pablo, las mujeres y el ministerio. El primer versículo que vamos a tener en cuenta está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo primero que vamos a tener en cuenta en este versículo es que la mujer debe de aprender en silencio con toda sujeción. Cuando se habla de una mujer en sujeción, automáticamente se liga a una mujer casada. Por eso vamos a ver que Pablo toma como ejemplo a la primera pareja, al primer matrimonio, que es Adán y Eva. Y esa sujeción de la que está hablando aquí es una sujeción marital, una sujeción de parejas, como por ejemplo Adán y Eva. Y le dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre su marido, prácticamente, sobre su hombre, sobre su esposo. A ese tipo de mujeres que están casadas, que tienen un llamado y no se someten a sus maridos, es a las que Pablo acá les está escribiendo, no les permito enseñar. Si estás casada, si estás en pareja y tienes un llamado de parte de Dios, pero no te sujetas a tu marido, este mandamiento es para ti. Debes de aprender en silencio, debes de respetar a tu pareja. No porque usted eres la llamada por Dios al ministerio y tu marido no, no significa que por eso vas a ejercer autoridad sobre él. No significa que por eso vas a tener un dominio sobre él. El siguiente verso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, la ley de la halajá. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Aquí vemos que más claramente está hablando de las mujeres casadas, que no se les permite hablar a las mujeres casadas. No era que porque estoy casada no puedo hablar, era porque esas mujeres casadas no estaban respetando a sus maridos. Y a esas mujeres le dicen, no pueden hablar en la congregación, tienen que aprender en sus casas y en la congregación quedarse en silencio. Ok, vamos al versículo de capítulo 7, versículo 12 de la primera carta a los Corintios, que dice: y a los demás digo yo, no el Señor. Vea bien, acá el apóstol Pablo está diciendo que habían cosas que él escribía que no eran mandamientos de Dios, sino que eran consejos o mandamientos, reglas, instrucciones de él mismo, de su propia sabiduría, de su propia experiencia. Y dentro de esos mandamientos vemos que el primer verso que leemos cuando le escribe la carta a Timoteo le dice, no le permito a la mujer enseñar. No dice que Dios no le permite a la mujer, dice que Pablo no le permitía. Era algo que él había visto que era indecoroso, que una mujer casada que no se sujetaba a su marido no podía estar ministrando en una congregación. Y por eso el apóstol Pablo, como líder, como alguien maduro en el evangelio, le dice a ellos, mira, ustedes como hombres tienen que hacer que sus mujeres callen en la congregación. Y ustedes mujeres, cállense, no les permito hablar en la congregación. Vemos acá un mandamiento de un líder, vemos acá un mandamiento de un hombre maduro y que vio, aunque no estaba casado, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque no estaba casado,
vio que habían parejas que no eran de ejemplo para los demás, para los creyentes, y que por causa de ellos muchos iban a blasfemar del evangelio. Por lo tanto, a ese tipo de creyentes, a ese tipo de parejas, les da un mandamiento. Y como en este caso, le dice, no le permito a la mujer. Como vimos también en Corinto que dice, digo yo y no el Señor. Ok, pero vamos a ver ahora la otra perspectiva, porque estos versículos que acabamos de ver son los que se utilizan para poner a la mujer a un lado. Decir que la mujer no puede hacer nada en el reino, que la mujer no vale nada, que la mujer no puede ejercer ningún llamado, ningún dominio en el sentido de ministerio, de autoridad de ministerio, no dominio sobre el hombre, sino en el ámbito ministerial. Pero el mismo Pablo en Romanos 16, versículos 1 y 2, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos e incluso a mí mismo. Pablo acá está hablando de una mujer y no solamente habla de ella, sino que también la recomienda y dice que esta mujer era una diaconisa. Cuando buscamos qué es una diaconisa en el tiempo de Pablo, era un líder. Alguien que era diácono era un líder, también era un predicador y ejercía en el ámbito ministerial lo que hoy se conoce como pastor, si no lo sabía. Ya lo vamos a mostrar por la Biblia. Pues acá estamos al frente de una mujer que en la Biblia aparece como pastora. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, sé que muchos predican de que la mujer no puede ser pastora, incluso otros dicen que en la Biblia no hay ni una mujer que sea pastora. Simplemente no se han tomado el tiempo de ver que había una mujer que la Biblia la llama una anciana, una diaconisa, que ejercía en la iglesia algo que hoy en día los pastores hacen. Pero como no se toma el tiempo para estudiar qué era el diaconado en ese momento, entonces es más fácil decir, bueno, como no dice que Febe era pastora, yo puedo decir que no hay pastora en la iglesia. Pero vemos que Febe hacía la obra ministerial que hoy en día hace un pastor. Ok, el diácono, como ya le dije, significa líder, significa predicador, el trabajo que hacen hoy muchos pastores. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11, vemos que el mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice que los requisitos para que hombres y mujeres sean diáconos y diaconisas. Y en el versículo 11 están los requisitos para que una mujer fuera diaconisa. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea que una mujer sí podía tener un cargo en la congregación. Aquí lo vemos, el mismo Pablo que dice que no les permite hablar, dice que sí pueden tener un cargo en la congregación, en la comunidad de los creyentes, siempre y cuando cumplan con estos requisitos. Ok, en el mismo capítulo 3 de Primera de Timoteo, pero el versículo 13 ahora dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que esta mujer llamada Febe no solamente era una diaconisa, sino que también tenía un grado de honra, sino que también era respetada por la comunidad de los creyentes en Roma. Ok, Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28. Estos dos versículos. Dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Llamó a los ancianos, a los diáconos, a los líderes que estaban allá, les dijo, miren ahora por todo el rebaño. Cuando hablamos de un rebaño estamos hablando de que tiene que haber un pastor, y dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacienten. Y cuando buscamos qué significa la palabra pastor, es uno que apacienta, uno que alimenta, uno que cuida. Entonces acá los que hacían el trabajo de un pastor eran los obispos, los ancianos, eran los diáconos. Lo que pasa es que hoy, como no se le da el título de pastor a estos diáconos de aquel momento, no conocemos que eran pastores. Simplemente que en la iglesia primitiva se le llamaban diáconos, se le llamaban ancianos y se le llamaban obispos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta
de que los ancianos, obispos y los diaconisas, eran personas que podían pastorear, ya podemos entender que Febe era una pastora o que Febe ejercía de pastora en la congregación. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, como le acabo de decir, pero aquí está en la Biblia. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vemos acá un matrimonio, Aquila y Priscila, que tenían una congregación en su casa, o sea, liderizaban, o lo que hoy conocemos como pastoreaban, una iglesia en su casa. ¿Okay? Una mujer acá con su marido. Romanos 16, volvemos a Romanos 16, pero ahora el versículo 3 al 5 que dice: saludad a Priscila y a Aquila. Vea que ahora aquí comienzan con la mujer. Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esta palabra hay que tomarla muy en cuenta. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Vemos acá que Pablo está diciendo que Aquila y Priscila eran sus colaboradores y que tenían una iglesia en su casa. La pregunta sería, ¿qué es un colaborador? ¿Qué era un colaborador en ese ámbito ministerial? Vamos a ver qué es un colaborador. La primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos 5 al 10, dice que es cuando Pablo está, digamos, predicando, ¿no? Y la iglesia está divariando: yo soy de Pablo, de Pedro, de Apolos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué unos decían que unos eran de Pablo, de Pedro y de Apolos? Por la predicación que cada uno les hizo llegar a los creyentes en Corinto. A unos les gustaba más como predicaba Pedro, otros se iban por la línea de Apolos, otros se iban por la línea de Pablo. Pero Pablo dice: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué somos nosotros? Simplemente somos colaboradores de Dios y ustedes sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces acá al predicador, al que se encargaba de edificar a los creyentes, se le llama colaborador. Lo que nos da a entender de que un colaborador en este ámbito ministerial era un predicador, era un edificador, era un guía espiritual. Y Pablo llama a Priscila, una mujer, la llama colaboradora, o sea, predicadora, guía, edificadora. Y no obstante con eso, tenía una iglesia en su casa. O sea, vemos acá otra pastora en la Biblia. Ok. Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 46, dice que Apolos está predicando en Corinto. Mientras Apolo está predicando en Corinto, llega Aquila y Priscila y lo ven. Es un hombre elocuente, un hombre versátil en las escrituras, pero que solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y dice que Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del evangelio. Significa de que la Biblia te está diciendo literalmente que los dos le enseñaron. Aquí vemos a una mujer enseñando a un hombre. Dice que Aquila y Priscila, los dos le enseñaron a Apolos. Entonces, ¿dónde queda el mandamiento? Que el mismo Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar. Cuando con él andaba, caminaba una mujer que enseñaba a otros. Cuando con él caminaban mujeres que pastoreaban en las congregaciones. Entonces, no es que hay una confusión, no es que hay una contradicción, sino que habían casos en específicos. Y eso es lo que no se quiere entender hoy, que se quiere generalizar a todas las mujeres y se quiere obviar a las que en la Biblia ejercieron un cargo importante, a las que en la Biblia ejercieron un llamado de parte de Dios y fueron de beneficio para la congregación en ese tiempo. Ok, vamos a cerrar con este versículo acá. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 5 y 6, que es cuando Pablo les dice que toda mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, afrenta su cabeza. El problema acá en Corinto entonces no era que las mujeres profetizaran o no, era que las mujeres no querían sujetarse a su marido. Porque acá es algo alegórico, que lo vamos a ver en otro video, acerca de cubrirse su cabeza. Entonces acá Pablo está diciendo que la mujer que vaya a profetizar debe cubrirse su cabeza. Mire que no dice que no hay profetizas. Mire que no dice que la mujer no puede hacerlo.
dice que puede hacerlo, pero siempre y cuando se cubra su cabeza. Entonces, para concluir, vemos que según Pablo, Febe era una pastora, una líder, una predicadora que tenía un grado de honra en la iglesia. Priscila era una pastora, colaboradora del ministerio de Pablo y contribuyó al crecimiento de Apolos. Y las profetisas en Corinto debían sujetarse a sus maridos para poder profetizar, porque es indecoroso que la mujer ministre en la congregación y no respete a su marido. Con esto concluimos que la mujer puede ejercer un llamado, la mujer puede ejercer el don que Dios le dio, siempre y cuando, si está casada, se sujete a su marido. Y si es soltera, se mantiene una vida prudente y sensata. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video.